Por favor, abre tu Biblia en el Salmo número 26. Este es un salmo que se nos dice que el autor es David. No se dice en realidad como en otros salmos qué sucedió, en qué época lo escribió. No se nos da nada de esa información. En este salmo podemos ver algo claramente. David pide ser evaluado porque quiere una reivindicación de parte de Dios. El canto resalta el gran valor de la integridad del creyente y de hecho esa palabra se repite en el versículo 1 y en el versículo 11. El canto resalta el gran valor de la integridad del creyente y esta integridad se va a contrastar con los hipócritas y perversos que buscan destruirla. Y lo vamos a ver en el versículo 4 y el versículo 5. David quiere que se le declare íntegro delante de aquellos que lo están acusando, que lo están señalando. Su único interés es que Dios lo juzgue porque ha llevado él una vida intachable. En este canto vemos que la integridad del cristiano, del creyente, es tan valiosa que está en peligro. Los malos, como vemos en este salmo, no soportan a aquellos que llevan una vida recta delante de Dios. Es más, aún el diablo va a buscar acabar con la integridad del creyente, levantará falsos para gritárselos a Dios en la cara. Por ejemplo, vemos Job 1:8. Leemos ahí lo siguiente: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto o íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo: fíjate bien cómo se refiere a él buscando levantar falsos. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Versículo número 11. Mira lo que pide Satanás: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene Job, y verás si no blasfema contra ti en tu presencia. ¿Te fijas cómo él quiere destruir la integridad de Job? Aún quien menos te lo esperes buscará comprometer tu integridad en un momento de desesperación, como la esposa de Job. Leemos en Job 2:9 lo siguiente. Esta esposa le dice a Job lo siguiente: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ella quiere que Job eche a la basura su integridad. Aún leemos en el libro de Job que sus amigos, que se supone que lo iban a consolar, lo acusaron de pecador. Sus propios amigos. Por eso te digo, aún quien menos te lo esperas va a buscar comprometer tu integridad. Por eso, constantemente debes de pedirle a Dios que te ayude a evaluarte para que permanezcas puro delante de sus ojos. Por eso, hermano, yo te digo, cuida tu integridad ante Dios. Y para ello, vamos a ver en este canto, en los primeros 2 versículos, que lo primero que tienes que hacer tú es asegurarte que la tienes. Sí, suena muy simple. Lo primero que tienes que hacer es asegurarte que eres un creyente íntegro. Para ello, el que te tiene que evaluar es Dios. Él es el que te probará. Mira los versículos 1 y 2, cómo nos lo dice David. Empieza el salmo diciéndome: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. David comienza el canto pidiéndole a Dios que evalúe sus actos. El salmista está invocando a Dios como juez. Júzgame, dice él. Es decir, quiere que Dios como juez dé un veredicto, lo que implica que hay una acusación. Y yo te pregunto, ¿qué audaz David? ¿Podrías pedirle a Dios que te evalúe en este momento, como lo está haciendo este hombre de Dios? ¡Wow! Esto es duro. Y mira David cómo presenta su vida ante Dios. Dice: yo en mi integridad
he andado. Le está diciendo que él está listo para un juicio, que tiene la seguridad que saldrá vindicado, inocente, porque su manera de vivir es íntegra. Pero yo te pregunto, ¿qué es la integridad? Básicamente es ser moralmente recto, no tener de qué ser culpado, ser honorable. Esto implica una decencia, seriedad, ser totalmente digno de confianza. Es sinónimo en la Biblia con la palabra perfecto que mencionamos en el libro de Job. Usualmente va asociada con la palabra recto o justo porque son gemelas, no existe una sin la otra, son inseparables. La integridad básicamente en términos sencillos es la siguiente: hacer lo correcto ante Dios aunque nadie te esté viendo. David indica que no hay nada inmoral o deshonroso de lo que se le pueda acusar. Al poner a Dios como juez, Él sabe el estándar de la integridad que debe de tener el Hijo de Dios. Dice Salmo 7:8, Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia, conforme a mi integridad. David sabe el estándar y ahí están esas dos palabras juntas. ¿Sabes? El mundo no tiene la capacidad de evaluar la integridad porque tiene un estándar muy, muy bajo. Pero el que sí tiene la capacidad es Dios. Y Dios demanda una integridad de sus hijos. Por ejemplo, leemos en Génesis 17:1 que Dios le pide a Abraham que sea perfecto, es decir, íntegro. Dios también le pidió al pueblo de Israel que fuera perfecto, es decir, íntegro. Lo leemos en Deuteronomio 18:13. Dios dice que lo vivamos con seriedad y que se use como ejemplo de integridad en Tito 2, versículos del 6 al 8. ¿Te fijas? Dios demanda integridad de sus hijos. También Dios pide que enseñemos el camino de la integridad a los demás. Por ejemplo, Pablo lo indica en Colosenses 1:28. Dice él que nosotros ministramos a los demás para presentarlos perfectos, es decir, íntegros. Y ese es nuestro eslogan de la iglesia. Dice Colosenses 1:28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Para qué? A fin de presentar perfecto o íntegro en Cristo Jesús a todo hombre. Y esto no es fácil. Mira lo que dice el versículo 29, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Requiere un gran trabajo, pero debemos de llevarlo a cabo. Es más, los hijos aprenderán a seguirla y es la mejor herencia que les podemos dejar. Dice Proverbios 27, camina en integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. En otras palabras, están siguiendo esas pisadas del Padre íntegro. Por estas razones, la integridad tiene un valor grande ante Dios y David lo sabe. Por eso quiere ser reivindicado. Como hijo de Dios, tienes la obligación de saber el estándar moral que Dios pide de ti, como lo sabe David, para que seas hallado íntegro cuando llegue el momento de la evaluación de parte de Dios. Mira, David dice, Dios, yo en mi integridad he andado. Lo que nos está diciendo que la integridad es su forma de vivir. Sabe que la sana doctrina exige vivir íntegramente, ya que el conocimiento no es suficiente sin la práctica. Las respuestas correctas no son suficientes ante Dios si no se refleja en la vida diaria. Dice Mateo 7, 20, 21. Así que por sus frutos los conoceréis.
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Te fijas? No es suficiente saberse las respuestas, hay que vivirlas y aplicar esa integridad. Se debe de vivir íntegramente siempre. Y aquí te digo que debes de tener cuidado porque el hecho de que hayas sido íntegro en el pasado y quizás en el presente no garantiza que vas a ser íntegro el día de mañana. Y qué mejor ejemplo y triste además que Salomón. El pastor Chance Hahn hace poco predicó de esto. Primera de Reyes 11, versículo 4 dice, y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto o íntegro con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. ¿Te fijas? Cuando fue viejo, se desvió. Y habrá cosas que serán atraídas por tu vista y concupiscencias que si no tienes cuidado te harán cambiar. Dice Ezequiel 28:15 acerca de Satanás, mira cómo cayó él y perdió su integridad. Ezequiel 28:14 dice lo siguiente, tú querubín grande, ¿quién era este querubín? Satanás, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Y déjame poner un paréntesis, todo esto le pertenecía a Dios, no a él. Versículo 15. Perfecto, íntegro, intachable, eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ten cuidado porque tu vista te atraerá a concupiscencias y cosas incorrectas que te harán cambiar y dejarás de ser esa persona íntegra. Es mejor ser pobre pero hallado íntegro delante de Dios. Nos lo dice Proverbios 19:1. Mejor es el pobre que camina en integridad que el perverso de labios y fatuo. No es suficiente que tú y yo sepamos los principios de una persona íntegra si no los vivimos. Eso es lo importante. Tristemente, muchos por un rato de placer, de diversión o por pasar un buen tiempo han comprometido y perdido su integridad. Y después la han tratado de recuperar con lágrimas, pero es muy difícil. Un hijo mío me preguntaba en el devocional, si alguien pierde su integridad, ¿la puede recuperar? Y mi respuesta es, ante Dios sí, porque Él perdona, pero es difícil que las personas puedan volver a confiar en Él. Ten cuidado, ten mucho cuidado. Y es lo que nos está diciendo David. Él quiere ser juzgado porque quiere que su integridad permanezca. Dice David, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. David indica que una prueba de su integridad es la confianza que él tiene en Dios. Confía plenamente sin que haya una sombra de duda. Coloquialmente podemos decir que David confía en Dios ciegamente. Por eso David en el versículo número 2 continúa con esta línea de pensamiento. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. David usa 3 palabras que invitan a Dios a evaluarlo muy íntimamente. Escudriñar es buscar minuciosamente. Probar es verificar, evaluar si es verdad lo que se profesa o lo que se dice ser o saber. Examinar es observar atentamente y analizar cada cosa o a alguien. Vemos claramente que la integridad no se evalúa superficialmente. Se debe de evaluar muy profundamente y David lo sabe. Por eso le dice a Dios, Señor, examina mis íntimos pensamientos. ¿Te fijas lo que está diciendo? Dios entra ahí,
donde nadie puede entrar, lo más escondido y profundo que hay en mí. También habla de su corazón. Dice que Dios ahí también entre. Y esto es un área importante. Dios no solo conoce lo que hay en la mente de David, sino también lo que hay en su corazón. Y esto me habla de sus intenciones. Dios es el único que sabe las motivaciones exactas por las cuales David está haciendo las cosas. David acude a Dios porque Él es el único que puede evaluar si realmente es una persona íntegra. Es lo primero que tenemos que hacer para cuidar la integridad. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que somos una persona íntegra, que la tenemos, pero también debes de cuidar tus amistades. ¿Te fijas? Lo que hemos visto, ya que estás seguro que tienes la integridad ante Dios, ahora debes de cuidarla. Y una de las cosas que debes de hacer es tener cuidado con quién te juntas. David en esta sección prueba su integridad porque ha cuidado de sus amistades. Mira lo que nos dice el siguiente versículo número 3. Tu misericordia está delante de mis ojos. La misericordia de Dios estaba presente todo el tiempo en la vida de David. Es como si fueran sus anteojos. Básicamente lo que nos dice David es: Señor, ¿cómo haré yo algo malo después de ese amor que tú has mostrado para conmigo, de esa misericordia? David entendía que Dios había tenido misericordia de él, le había favorecido aun cuando no lo merecía, le había dado misericordia. Esto lo tenía presente siempre y era motivo de ser íntegro ante Dios. Como hijo de Dios, debes de pensar en la misericordia que Dios ha tenido para contigo, en perdonar tus pecados. Esto te ayudará a mantenerte íntegro, como José. ¿Te acuerdas lo que dijo él? ¿Cómo pudiera yo hacer tan grave pecado ante Dios? Dice David que eso ayuda bastante para mantener la integridad. Y nos dice: y ando en tu verdad. La misericordia de Dios le ayuda a David a vivir fiel y a obedecer a Dios. Una prueba de que David es íntegro es que sabe y practica la verdad. Un hombre íntegro no solo sabe el camino de la integridad, sino que anda por ese camino como una forma de vida. Una cosa es conocer el camino de la verdad y otra cosa es andar en ese camino. Primero conozco y luego, obviamente, obedezco. El salmista dice que obedece a Dios en todo lugar y en todo tiempo. David está pasando por un examen minucioso ante Dios para ver si hay algo incorrecto en su vida. Es muy importante que como creyentes busquemos ser examinados y no confiarnos. Nos lo recuerda Pablo en 2 Corintios 13:5. Nos dice él: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Una forma de examinarse es hacerlo uno mismo con las Escrituras. No te examines según tu criterio, no te examines comparándote con otra persona. Examínate con el Señor Jesucristo, ve su vida, su santidad. Él es nuestro ejemplo de integridad a seguir. Él no conoció pecado, llevó una vida íntegra al 100%. Existe un gran riesgo de que no te pruebes. El no analizarte te puede llevar a ser engañado. Y yo te pregunto, ¿estás listo para una evaluación profunda de parte de Dios? Si no es así, no es tarde para comenzar a corregir el camino. Ponte a cuentas con Dios. Toma el camino. Dice el versículo número 4 lo siguiente: Dios, no me he sentado con los hombres hipócritas. Empieza David a hablar acerca de estas personas
que son hipócritas. Él dice que él no se ha sentado con los hipócritas, con aquellas personas que no son auténticas. El sentarse nos indica una posición o estado donde se está cómodo. David lo que nos está diciendo es que no se siente a gusto con ese tipo de personas. Él no tiene una relación íntima con ellos. La palabra hipócrita era usada por los actores de teatro griegos. Ellos usaban una máscara, es decir, tenían dos caras, la verdadera y la máscara que mostraban a los demás. No eran auténticos. El hipócrita tiene características muy peligrosas y David lo sabe, por eso no se ellos. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están podridos como las tumbas, nos lo dice Lucas 11:44. Ellos solo piensan en el reconocimiento personal sin importar cómo lo consigan. Lo leemos en Mateo 6:16. De hecho, ya tienen su recompensa, dice el Señor, el aplauso de los demás. Quieren que los demás hagan lo que ellos no son capaces de hacer. Nos lo dice Lucas 13:15. Ven los errores en los demás, pero no ven la viga que está en su propio ojo, dice Mateo 7:5. A ellos no les importa hacer daño con sus conversaciones porque son hipócritas. Nos lo recuerda Proverbios 11:9. Por eso, el íntegro no se puede sentir a gusto con este tipo de personas. Aún no lo recuerda Salmo 119:113. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas yo amo tu ley. Charles Spurgeon dice algo interesante con respecto a esto. El hipócrita tiene mucho de ángel por fuera, pero tiene más de diablo por dentro. ¡Wow! Palabras muy duras, pero muy ciertas. David nos dice en el versículo número 3, ni entré con los que andan simuladamente, tampoco se juntó con personas que andan encubiertamente, es decir, que usan un disfraz. Describe a las personas que hacen trampa. Y mira, tu integridad se ve con las relaciones personales que tienes con los demás. Lo mostrarás con las personas que evitas y con las que buscas convivir. Básicamente, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Recuerda? Josué, ¿con quién anduvo? Con Moisés. Eliseo, ¿con quién anduvo? Con Elías. Timoteo, ¿con quién anduvo? Con Pablo. Juan Marcos, ¿con quién anduvo? Con Bernabé. ¿Y tú? ¿Con quién andas? Cuida bien tus amistades. Eso dice mucho de tu integridad. David aún nos dice, aborrecí la reunión de los malignos. Nos dice que no solo evita a los impíos, sino que también ve mal cuando se reúnen. Más tarde indicará que no soporta las reuniones de este tipo de personas porque no son sinceras. Por el contrario, también nos dirá más adelante en el versículo 12 que prefiere reunirse con los creyentes. Y aquí cuando nos habla de la reunión de ellos, sabe lo que se dirá en esa reunión o lo que se hará y sabe que eso afectará su relación con Dios. Por eso no se siente a gusto ahí. Estas reuniones le afectarán porque corromperán las buenas costumbres, como lo dice Pablo en 1 Corintios 15:33. Pablo también dice que aún no hay que comer con aquellos que se dicen creyentes y viven desordenadamente. 1 Corintios 5 del 9 al 11. Si tú eres una persona verdaderamente íntegra, no te sentirás a gusto en este tipo de reuniones pecaminosas y sabrás que tu integridad está en peligro. Por eso David dice aquí, con los impíos nunca me senté. David no dice que nunca tuvo relación con los impíos. Él dice que nunca estuvo a gusto con ellos. Es decir, su relación se mantiene intachable. Nunca tuvo esa relación íntima con ellos. La palabra para impío nos habla de una persona inmoral, una persona activamente mala,
Una prueba de que David es íntegro es que cuida sus amistades, cuida su testimonio, no se junta con este tipo de pecadores. Hasta ahorita, David ha sido muy claro y nos ha dado instrucciones muy prácticas para mantener la integridad. Deja las amistades malas, es importante, pero también debes de buscar las amistades buenas. Para eso busca estar en la congregación, y para poder entrar en la congregación libremente debes de limpiarte constantemente de pecado. Y este es el siguiente paso, la siguiente recomendación de David: acércate a la congregación, pero acércate limpio. Versículo número 6 dice: lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Mira lo que nos está diciendo David. Ahora hace referencia cuando se iba a entrar a ministrar en el tabernáculo. Antes de ministrar y sacrificar, se lavaban las manos y los pies. Había una fuente de bronce donde ellos se lavaban. Ya limpios, podrían acercarse y a ofrecer sacrificios y a servir. Si no se lavaban, eran muertos. David usa esta figura de lavarse, de estar limpio delante de Dios. La conciencia no le está acusando de iniquidad, porque él confesaba sus pecados, se limpiaba. Esto contrasta con los impíos. Mientras él lava sus manos para no tener iniquidad, los malos están con las manos llenas de suciedad, como lo vamos a leer más adelante en el versículo 10. Dice David que así ha andado alrededor del altar, es decir, puede entrar confiadamente a la presencia del Señor, porque no hay pecado en él, no hay pecado. Ahora, aquí vemos que la integridad se ve cuando hay pureza al adorar. Se requiere de santificación para alabar verdaderamente a Dios. Para ello debemos de pedir perdón constantemente por los pecados, arrepentirnos realmente. Nos lo dice Primera de Juan 1:9 y 2:1. Una prueba de que David es íntegro es que lava sus manos para presentarse limpio delante de Dios. Por eso, busca siempre tener tus manos limpias para entrar confiadamente a la presencia de Dios. De otra manera, serás rechazado por Él. Versículo número 7. ¿Qué va a hacer David? Anda ahí alrededor del altar, y ¿qué quiere hacer? Para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. David ahora quiere proclamar, gritar ese agradecimiento que tiene para con Dios, y quiere contarle también a los demás. Quiere dar testimonio de cada maravilla de Dios. No quiere que falte una sola. Dice todas tus maravillas, y ya hemos platicado anteriormente que maravilla básicamente son milagros, cosas increíbles, extraordinarias de parte de Dios. Solo Él puede hacer maravillas. El creyente íntegro no se quedará solo con el conocimiento de Dios. Lo compartirá a los demás para que también alaben a Dios y busquen esa integridad y la cuiden tan valiosamente. Ese es el deseo del íntegro. Versículo número 8. Jehová, la habitación de tu casa he amado. Ahora David nos dice que ama el lugar donde mora Dios, y obviamente la casa de Dios a la que se refiere David era el tabernáculo de reunión, porque en aquella época no se había construido el templo. David está llamando metafóricamente casa de Dios al lugar de reunión para adorar, ya que sabemos que Dios no habita en templos hechos de manos humanas, como dice Hechos 17:24. Dios es mucho más grande que un edificio, el cual no lo puede sostener. Nos lo dijo Salomón en Primera de Reyes 8:27. David habla simplemente metafóricamente, y él está mostrando su integridad por el amor que tiene a la casa donde se le alaba a su Dios. ¿Y sabes por qué la gente no ama la casa de Dios?
La respuesta es sencilla, porque simplemente no aman al Dios de esa casa. Pero David ama ese lugar. Y ahora vamos a ver la cuarta recomendación que nos da David. Ahora, David dice: no arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios. Aquí vemos que hay una preocupación de parte de David. El salmista no quería morir con los pecadores porque se le relacionaría con ellos, y eso es lo que ha estado tratando de buscar evitar en este canto. Dice: en cuyas manos está el mal, su diestra está llena de sobornos. Habla de que ellos son perversos y usan sus habilidades para obtener cosas, pero no de una manera adecuada, no de una manera correcta. David dice: yo no me he llevado por el deseo de mis ojos. Es mejor que las riquezas la integridad. Dice Proverbios 22:1: de más estima es el buen hombre que las muchas riquezas, la buena fama que el oro y la plata. Y David dice: a estos no les importa, ellos prefieren tener sus bolsas llenas de dinero. No te dejes llevar por la ambición de las riquezas. La integridad es mucho más valiosa que todo el oro. Si Dios te bendice económicamente, que sea haciéndolo con integridad. Con integridad. Mira también lo que ahora nos va a decir David. David nos da una siguiente recomendación, la cual es muy importante. Dice David que ahora él se comprometerá a ser íntegro. ¿Te fijas lo que hemos visto? El que seas íntegro hoy no garantiza que serás íntegro mañana. Por eso es necesario hacer un compromiso con Dios. David va a terminar su canto tomando la firme decisión de mantenerse íntegro delante de Dios. Vamos a ver el versículo número 10. Mas yo andaré en mi integridad. En otras palabras, David dice: a diferencia de los malos, yo voy a seguir viviendo con integridad. A pesar de las calumnias que se le han levantado, él no va a cambiar su postura de hombre íntegro. Básicamente está diciendo: yo no sé ustedes, pero yo mantendré una reputación intachable. Muy seguramente no le será fácil a David mantenerse en el camino de la integridad. Se presentarán escenarios para que caiga y así estropear su integridad. Se presentarán oportunidades para que peque y para que pierda su integridad. Se presentarán personas que le presionarán a ser como ellos y así ensuciar su integridad. Se presentarán tribulaciones que buscarán derribarlo, desanimarlo y así no valorar la integridad. Pero David está determinado a proteger su integridad ante Dios porque sabe que no tiene precio. Hermano, cuida tu integridad como hijo de Dios porque van a buscar estropearla. Recuerda que la reputación de toda una vida depende de la conducta de unos minutos. La integridad se protege con un compromiso firme con Dios, a pesar de cualquier presión que quieran ejercer contra ti. Y yo te pregunto, ¿cuánto vale tu integridad? ¿Estarías dispuesto a cederla por un rato de placer? Valórala ante Dios, porque no tiene precio, porque te mantiene en comunión con el Señor de las bendiciones. Versículo número 11, David termina su canto de la siguiente manera: redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. El salmista pide a Dios que le salve de las falsas acusaciones.
Él pide que sea liberado, rescatado. Dice que su pie ha estado en rectitud porque no ha hecho lo malo. Y termina diciendo, en las congregaciones bendeciré a Jehová. El salmista se va a juntar con el pueblo de Dios a alabar, va a estar con otros creyentes, estará bendiciendo a Dios y agradeciéndole por lo que ha hecho en su vida. Y yo te pregunto nuevamente, ¿valdrá la pena ser íntegro hasta el final? Claro que sí, más vale que lo creas. Y vamos a usar nuestro mismo ejemplo, la vida de Job. Job, contra los pronósticos y duros golpes de la vida, defendió a capa y espada su integridad, que es muy valiosa ante los ojos de Dios. Dios lo examinó como lo pide David en este canto y lo reivindicó ante sus acusadores. Leemos en Job 2:3 cuando Dios permitió que Satanás fuera la vida de Job, cómo Job se mantuvo. Dice Job 2:3, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado de mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Tú sabes el final de la historia. Después de la dura prueba, Dios bendijo a Job en gran manera. Dice Job 42:10, quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Restauró Dios muchas cosas, entre las cuales estaba su esposa también, porque tuvo otros 10 hijos. Y lo mejor de todo es que gozó de una relación muy estrecha y con Dios, y eso obviamente trae muchos beneficios. Yo te tengo un reto en esta tarde. ¿Qué pensamientos, amistades o acciones debes quitar hoy mismo porque ponen en peligro tu integridad ante Dios? ¿Qué cambios debes de hacer? No dejes que esta enseñanza pase desapercibida, que este sea un miércoles más. Haz un cambio en tu vida. Recuerda que la Biblia es un libro de transformación, no simplemente de información. Por eso, nosotros deberíamos de orar de la siguiente manera. Padre Celestial, escudriñame y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón para ser íntegro delante de ti. Para ser íntegro delante de ti. Esperamos que la enseñanza de esta tarde, de este hermoso salmo, sea de edificación para tu vida y que te ayude a vivir una vida íntegra ante los ojos de Dios. Recuerda, tu integridad es muy valiosa.